Ahí sí. Como les comentaba, estamos ya entrando de lleno a lo que es el término de la Semana de la Pasión, cuando el Señor finalmente es tomado preso, es enjuiciado, es crucificado, es sepultado y finalmente Él resucita. Y en este momento, en el capítulo 26, veíamos la semana pasada cómo es que el Señor había terminado de hablar una serie de enseñanzas a los discípulos, a quienes estaban allí. Y era necesario de que ellos comprendiesen la relevancia que revestía el Evangelio y que reviste hasta el día de hoy y que va a seguir revistiendo. El Evangelio no es un mensaje que las personas puedan optar a un punto intermedio, que puedan ser solamente simpatizantes. El Evangelio marca un cambio abrupto en la vida de las personas, porque el Evangelio o uno lo rechaza a causa del pecado o uno lo acepta y finalmente entrega la totalidad de su vida para seguir a Cristo. Y esto era lo que los discípulos tenían que tener sumamente claro. Y el Señor se lo fue explicando en una serie de parábolas, en una serie de enseñanzas, cómo es que el siervo tiene que estar preparado, tiene que estar velando, tiene que estar administrando de buena manera, porque van a haber consecuencias. Eso lo veíamos en los últimos capítulos. Y veíamos que en este capítulo 26 el Señor nos dice en la palabra de que había terminado de hablar estas enseñanzas a los discípulos y les dice que en 2 días más se iba a celebrar la Pascua y que el Hijo del Hombre iba a ser entregado para ser crucificado. Y ahí vemos a un grupo que ha estado permanentemente cercano a las enseñanzas del Señor, que son los religiosos de aquellos días, la élite religiosa que también ostentaban una posición social no menor. Ellos podían incidir en las decisiones que se tomaban. Y vemos de que este grupo, al parecer, había llegado a tal extremo el riesgo que estaba corriendo su posición, que se reúnen para eh, poder tomar consejo, nos dice la palabra, para tomar al Señor y finalmente matarle. Ellos veían en jaque su escenario y eso no querían que eso sucediese. Por lo tanto, veíamos de que estas personas estaban reunidos para llevar a cabo este propósito. Pero había algo curioso y es que estos hombres eran muy ritualistas, tenían ciertos elementos que respetaban, pero lo trascendental, lo que era importante, no lo hacían. Ellos en vez de entender las enseñanzas de Cristo, en vez de entender lo que le estaba apuntando el Señor con sus enseñanzas, ellos mantenían un exterior de cumplimiento, pero su corazón no había sido transformado. Y creo que lo logramos ver reflejado en el versículo 5 cuando dice, no durante las fiestas, para que no se haga alboroto en el pueblo, para que lo externo no se vea afectado. Y el interior podían estar maquinando muerte y daba lo mismo, pero lo exterior era lo que a ellos les importaba. Y veíamos dos grupos, de una manera quizás más rápida, para ir haciendo este resumen. Veíamos este grupo de religiosos que externamente se podían mostrar como limpios y puros y santos para el resto de las personas, pero en su interior estaban totalmente corrompidos. Y veíamos a dos figuras, posteriormente, cuando el Señor se encontraba en Betania, de personas que habían sido transformadas o que muy probablemente habían estado a los pies del Señor para su servicio. Uno era Simón el leproso, podíamos desprender de que muy probablemente esta persona habría recibido de la sanación de parte del Señor. Entendíamos que los leprosos debían estar aparte y este leproso estaba compartiendo su casa con el Señor. Y por otro lado veíamos esta mujer que derramaba un perfume sumamente caro para preparar al Señor. Le estaba sirviendo para lo que habría de acontecer posteriormente. Y creo que ese escenario, esta comparación que nos da Mateo de estos dos grupos, la podemos seguir viendo en lo que vamos a ir revisando esta semana, porque vemos personas que externamente se pueden ver parecidas, pero internamente son muy distintas. Si pudiese hacer quizás como el resumen de las ideas que vamos a ir viendo quizás en este capítulo 26, la titularía como exteriormente parecidos, interiormente diferentes, porque veíamos personas que aparentemente mostraban un servicio, pero lo diferente era la disposición de su corazón, porque los religiosos de aquellos días supuestamente servían, pero en su corazón no lo hacían. Y estas personas se mostraban en servidumbre y verdaderamente lo hacían de corazón y cumplían con el plan que tenía Dios para con el Señor Jesucristo. Entonces veíamos esa diferenciación y la semana pasada terminábamos con una expresión que dicen los discípulos cuando les llama la atención esta acción de esta mujer. Nosotros podemos ir revisando después con otros evangelios
podemos ir detallando, pero quien refiere la expresión es Judas Iscariote. Es Judas quien le refiere a los demás qué desperdicio se ha hecho al vertir este perfume en el Señor. Y vemos de que es Judas quien también insiste, y son los discípulos quienes acoplan a esto, y el Señor les explica por qué se ha realizado, que era la preparación de su cuerpo para la muerte y la sepultura. Y quiero que nos quedemos en este momento con la imagen de Judas. Judas, uno de los 12 que había acompañado durante los 3 años de ministerio público al Señor, se encontraba en este momento y veía este derroche. Quiero que mantengan eso, porque con esa idea vamos a leer desde el versículo 14 hasta el versículo 29 que le voy a pedir a Felipe, y vamos a ir revisando primeramente algunos aspectos de Judas como persona, dónde estaba posicionado su corazón, dónde está esa idolatría tan arraigada, y posteriormente vamos a ir revisando otros aspectos más. Eso, te dejo ahí Felipe para que puedas leer, porfa. Muy bien, hermano. Dice así: Entonces uno de los 12, que se llamaba Judas Iscariote, fue a los principales sacerdotes y les dijo: ¿Qué me queréis dar? Y yo os lo entregaré. Y ellos le asignaron 30 piezas de plata, y desde entonces buscaba oportunidad para entregarle. El primer día de la fiesta de los panes sin levadura vinieron los discípulos a Jesús diciéndole: ¿Dónde quieres que preparemos para que coman la Pascua? Y él dijo: Id a la ciudad a cierto hombre y decidle: el maestro dice, mi tiempo está cerca, en tu casa celebraré la Pascua con mis discípulos. Y los discípulos hicieron como Jesús le mandó, y prepararon la Pascua. Cuando llegó la noche, se sentó a la mesa con los 12, y mientras comían dijo: De cierto os digo, que uno de vosotros me va a entregar. Y entristecidos en gran manera, comenzó cada uno de ellos a decirle: ¿Soy yo, Señor? Entonces él respondiendo dijo: El que mete la mano conmigo en el plato, ese me va a entregar. A la verdad, el Hijo del Hombre va, según está escrito de él, mas hay de aquel hombre por quien el Hijo del Hombre es entregado. Bueno le fuera ese hombre no haber nacido. Entonces respondiendo Judas, el que le entregaba, dijo: ¿Soy yo, maestro? Le dijo: Tú lo has dicho. Y mientras comían, tomó Jesús el pan y bendijo y lo partió, y dio a sus discípulos y dijo: Tomad, comed, esto es mi cuerpo. Y tomando la copa y habiendo dado gracias, les dio diciendo: Bebed de ella todos, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Y os digo que desde ahora no beberé más de este fruto de la vid, hasta aquel día en que lo beba nuevo con vosotros en el reino de mi Padre. Súper, gracias Felipe. Esta porción que leyó Felipe, si bien es un poco más extensa, tiene hartas temáticas que uno puede ir estudiando, puede ir desmenuzando. Probablemente, si el Señor así lo permite, a lo mejor podemos destinar otra reunión para revisar con mayor profundidad algunos aspectos. Pero como les comentaba previo a la lectura, quería seguir al menos con la idea de revisar el contexto y en particular a una figura. Esta figura era Judas. Veíamos de que Judas era quien había preguntado por este derroche que se había hecho aparentemente, de haber derramado este perfume en el Señor. Y veíamos cuál era su pensamiento, algo que estaba meditando en la tarde cuando leía esa porción, el término de la porción que revisamos la semana pasada y que me llamó mucho la atención, es que verdaderamente el corazón del ser humano, había un hermano que decía, es una máquina, es una fábrica para generar ídolos, es algo que constantemente estamos haciendo por nuestra naturaleza pecaminosa. Siempre nuestra naturaleza pecaminosa va a buscar desplazar a Dios de la ecuación y poner a algo que pueda utilizar este espacio, este lugar, ya sea una persona, ya sean objetos, ya sean deseos, eh, pueden ser muchas cosas. Lo cierto es que en el caso de Judas, lo que estaba muy arraigado en su corazón era la avaricia, era el poder poseer más cosas. Y lo cierto es que vemos un escenario en donde su avaricia le lleva a un punto en donde ya no podía seguir simulando. Él ya no podía estar aparentando más.
porque lo que verdaderamente estaba ocupando el trono en su vida, esta avaricia, se veía en jaque ante la situación que él estaba contemplando. Veía un derroche al cual él podía haber echado mano. Decía un pasaje en otro de los evangelios que Judas, como podía administrar la bolsa de dinero de los discípulos, él podía sustraer de allí. Y esta situación que él estaba contemplando era un derroche que a él le afectaba grandemente. Y eso genera un escenario bisagra, por llamarlo de una manera. Genera un escenario en donde él tiene que movilizarse y se moviliza para poder dar rienda suelta a su pecado. Y nos dice la escritura con la porción que leía Felipe de que Judas sale de allí y se va hacia los principales sacerdotes para preguntarles qué le podían dar si es que él entregaba a la persona del Señor Jesucristo. Y ahí veíamos la respuesta, le podían dar 30 piezas de plata. Nosotros sabemos de que ese valor tiene un significado mucho más profundo. En Éxodo 21:32, de hecho, hay una referencia cuando un amo tenía a un siervo y este siervo era muerto, era afectado por el ataque de un animal, el dueño del animal debía pagar 30 piezas de plata por retribución respecto a la vida de ese siervo que había sido afectada. Entonces, entendemos cuál era el valor que estaba siendo otorgado al Señor al pagarle las 30 piezas de plata a Judas. El Señor estaba siendo eh, avaluado como un siervo, como un simple siervo o esclavo. Y ese es el valor. Y ahí es donde Judas logra finalmente dar rienda suelta a su pecado. Y nos dice la escritura que desde aquel entonces él buscaba una oportunidad para entregarle. Y allí pareciera haber como un quiebre, porque se empieza a desarrollar finalmente la preparación de la cena, perdón, de la Pascua, de la celebración de la Pascua. Y veíamos en la escritura de que se le acercan los discípulos y le preguntan al Señor, ¿dónde quieres que preparemos para que coman la Pascua? Yo reconozco que cuando era más pequeño siempre revisaba esta porción y lo interpretaba a la luz de la soberanía de Dios y del pleno control que él tenía. Dios siendo tan capaz de todo, él había ordenado las cosas de tal manera en donde los discípulos simplemente bastaba que dijesen unas palabras pequeñas para que la persona entendiese de que el Señor necesitaba el espacio, el aposento alto para poder celebrar allí la Pascua. Pero hay mayor riqueza que nosotros podemos desprender y es el hecho de que el Señor da esta respuesta que pareciera ser un poco más camuflada, también porque sabía las intenciones de Judas. Nos dice la escritura en el versículo 16 que Judas ya estaba buscando la ocasión para entregar al Señor. Un hermano al menos escribía respecto a esta porción que si el Señor muy probablemente le hubiese indicado a los discípulos en ese momento del día, vamos a ir a tal lugar, Judas ya buscando y ya planificando, a lo mejor hubiese avisado para que el Señor ni siquiera hubiese alcanzado a poder disfrutar de la Pascua con sus discípulos. ¿Y por qué era tan importante que pudiese desarrollarse la Pascua? Era porque el Señor en aquel momento iba a sentar las bases de lo que nosotros podemos hacer en el día, bueno, cuando podíamos en un contexto de normalidad, que era llevar a cabo la cena del Señor. Podíamos hacer memoria del Señor con los símbolos como el Señor deja instituido en aquel momento. Y eso es algo maravilloso. El Señor resguarda ese momento dándole esta instrucción a los discípulos para que los discípulos vayan, hablen con esta persona, preparen todo y lleguen al momento de aquella celebración. Y quizás tomando la idea que les comentaba de resumen quizás del capítulo 26, externamente similares pero internamente diferentes, podíamos ver también el versículo 22. Me sorprende cuál es la reacción de los discípulos ante la expresión del Señor. El Señor les dice, de cierto os digo que uno de vosotros me va a entregar. Y ninguno de los discípulos logró anticipar de que sería Judas. Todos empezaron a pensar que eran ellos mismos. Muy probablemente, desde una perspectiva exterior, se comportaban todos similar, pero el corazón era lo importante y el corazón de Judas no había sido transformado, a diferencia de los otros discípulos. Y eso nos habla a la importancia y la relevancia que reviste para nosotros que somos creyentes de estar examinándonos constantemente, de poder estar revisando dónde estamos nosotros en la comunión con Dios. Porque verdaderamente acá vemos cómo es que ellos empiezan a dudar cada uno de sí mismo. Y veíamos cómo es que finalmente el Señor responde quién habría de ser. El que mete la mano conmigo en el plato, ese me va a entregar. También leía una porción que está conectada a esto, que se encuentra en uno de los salmos,
que creo que logra ilustrar una emoción, un sentimiento que a lo mejor acá se pierde un poco, y es el dolor que reviste la traición. Acá a veces es fácil pensar solamente de que estaba todo ordenado, estaba todo planificado, y pensamos que el Señor prácticamente como que no le pudo haber afectado que uno cercano a Él durante los últimos 3 años le haya traicionado, pero lo cierto es que sí hay un pesar. El salmo que al menos estaba leyendo es el Salmo 41, el versículo 9. Es un salmo de David que dice lo siguiente: aún el hombre de mi paz en quien yo confiaba, el que de mi pan comía, alzó contra mí el calcañar. Es una referencia a una traición, eh, lo cual siempre es duro, siempre es difícil de enfrentar. Y veíamos esto, veíamos cómo el que el Señor se entristece y los discípulos también ante este escenario que iba a acontecer. Y vemos que posterior a esta situación, el Señor comienza a presentarles esta fiesta que nosotros podemos o podíamos disfrutar, que era la cena, entendiendo que el significado de la Pascua iba a cambiar. Un hermano era interesante, decía, en la Pascua, la festividad de los judíos, inevitablemente iba a haber un muerto en aquellos días en Egipto, cuando pasó el ángel del Señor matando a todos los primogénitos, porque o iba a ser un primogénito o iba a ser un cordero. Y los creyentes podemos, y obviamente tomando la referencia, la figura, podemos estar protegidos sabiendo de que la sangre del cordero es la que impide que la muerte llegue a nosotros. Sabemos que es la sangre de Cristo la que nos ha librado de la condenación, pero evidentemente hubo una muerte. Y el Señor nos estaba hablando con los símbolos que estaba presentando que Él iba a ser el cordero sacrificado que iba a cubrir la vida de los creyentes. Tomad, comed, este es mi cuerpo, bebed también de la copa que simbolizaba la sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Esa sangre preciosa que nos alcanzó, que nos limpió, es la misma sangre que está hasta el día de hoy disponible para limpiar a todo pecador que se aproxima a Dios mediante Cristo, confiando y mediante la fe. Entonces son elementos llamativos, son elementos bien interesantes que uno puede ir revisando de esta porción. Al menos para no extenderme más, quiero llegar hasta acá y dejar a otros hermanos que puedan ir comentando de estos pasajes. Eso. Bueno, tienen la oportunidad los hermanos jóvenes, Patricio, Cristóbal, y también Omar y Felipe, puedan participar. Benjamín Cordobés. Como menciona Felipe, hay cosas interesantes que mencionar, como el precio del apreciado que menciona un pasaje en el Antiguo Testamento, las 30 piezas de plata, que pusieron sobre la cabeza del Señor, poniéndole precio a su vida. Y como Judas, que nunca, hay que resaltar algo de Judas, que nunca él le dijo Señor, sino siempre le llamó Maestro, siempre le llamó Maestro. Y hay algo que nos dice en una de las cartas del apóstol Pablo, que nadie puede llamar a Jesús Señor si no es por el Espíritu de Dios. Así que los jóvenes tienen la oportunidad para participar, para aportar. Una cosa muy breve que me llamó mucho la atención mientras, bueno, Felipe igual comentó acerca de dónde estaba puesto el corazón de Judas, y me había llamado la atención también cuando lo estábamos leyendo, y es que
Judas tenía pensado entregar al Señor Jesucristo. Pero creo que, no sé, a mi parecer, a mi interpretación, su intención con esta pregunta de qué me queréis dar y yo lo entregaré, me parece súper llamativo esto, porque digamos que más allá de Judas desear algo en específico, como codiciar algo, nosotros ya sabemos que cuando nosotros deseamos algo, nos esforzaríamos por tenerlo, ¿no es cierto? De repente nos gustaría, no sé, comprarnos unos nuevos pantalones y vamos a juntar la plata para comprar esos pantalones con un objetivo. Pero acá Judas entrega al Señor Jesucristo sin ningún objetivo específico. ¿Por qué? Dice, ¿qué me queréis dar? Y yo os lo entregaré. ¿Qué me queréis dar? Como dejándolo a la disposición de ellos, más que de algo que él específicamente quiere. Me parece interesante esto porque, no sé, a Judas le podían haber entregado quizás menos piezas de plata o más y Judas no hubiese estado ni ahí, diciéndolo en palabras bien coloquiales. Entonces, este versículo me llamó la atención en ese sentido. ¿Qué me queréis dar y yo lo entregaré? Y al final ellos le asignaron 30 piezas de plata y desde entonces buscó la oportunidad para entregarle. Una decisión ya tomada desde antes. Digamos que probablemente pudo haber un tiempo en el que él pudo haberse arrepentido de eso. Y probablemente hubo tiempo también para comentarlo y decir cometí este error. Sin embargo, no fue así. Y bueno, sabemos que no fue así porque también era parte del plan del Señor que debía morir. Es algo que luego lo explica. Lo explica en esta fiesta, ¿no es cierto? Donde están todos juntos y cenan y el Señor Jesucristo parte el pan y beben también de la copa y el Señor Jesús explica que Él sería entregado y que Él sería entregado por ellos, por los que estaban ahí. Y finalmente también nosotros también disfrutamos de eso, disfrutamos, es raro decirlo igual, pero disfrutamos de que el Señor Jesús se entregó, puso su vida y es una decisión que ya estaba tomada desde antes, desde mucho antes. El Señor Jesucristo ya sabía que Él le iba a entregar, ya sabía lo que Judas iba a hacer, probablemente sabía que Judas llevaba un tiempo también tramando, porque dice el 16, desde entonces buscaba oportunidad para entregarle. El Señor Jesús estaba viviendo con alguien y sabiendo que esa persona llevaba tiempo tramando entregarle. Pero finalmente el propósito del Señor Jesús fue morir en la cruz y rescatarnos finalmente. Ese era como lo que me había llamado mucho la atención de los versículos que acabamos de leer. Hola hermanos, ¿cómo están? Me gustó la forma de explicarlo de Felipe, de que Judas realmente no era un tema de, a lo mejor del dinero, sino que era un tema de querer entregar al Señor. Y a mí me llega como lo mismo que Felipe, eso, ¿qué me queréis dar? O sea, justamente eso como explicó, que a lo mejor no estaba ni ahí con el tema de cuánto,
lo mejor la cantidad, evidentemente él quería sacar ganancias, pero él sabía que a lo mejor le iban a dar no poco dinero por la importancia que tenía el Señor Jesucristo para los religiosos de entonces, pero claro, o sea, él lo entrega a la voluntad de ellos, o sea, Judas no pone el precio, sino que deja que los demás pongan el precio. Y nosotros aquí, yo pienso que en ese pasaje se ve claramente y en todo este pasaje, como decía Felipe, que hacía énfasis en Judas, en que Judas es la fiel representación de la carne, sin Cristo, sin Dios, sin el amor de Dios, sin el perdón, sin la misericordia, sin la esperanza, sin experimentar la reconciliación, el perdón, nada, o sea, todo humano, como el hombre ahora quiere hacerlo, todo es carne, ¿no? O sea, vivimos sin Dios, obramos, vamos, pero aquí nosotros vemos, y esto es importante para las personas que no tienen al Señor, que realmente es una vida completamente vacía, estéril, sin sentido. Después Judas obtiene la recompensa y vemos cuál es el final de él. Finalmente no obtiene nada. Al contrario de los discípulos que si bien no son perfectos, Pedro niega al Señor, hacen muchas cosas que el Señor los tiene que corregir, pero el Señor no los deja, el Señor está siempre con ellos, comparte con ellos, y claramente Judas por esta falta de, no digamos falta de fe, sino que, para ser más exacto, inexistencia de fe, de credulidad a Dios, obtiene lo que él desea. Es increíble pensar que nosotros en nuestra vida podríamos encontrarnos como creyentes, ahora hablando como creyentes, luchar por cosas que son, como decía Felipe, o sea, como somos como una fábrica de cosas, de ídolos. O sea, eso es claro, o sea, en la carne, en la Biblia dice que no mora el bien, dice el apóstol Pablo. Pero gracias al Señor no somos pura carne, sino que al contrario, somos hechos nuevas criaturas por el Señor y estamos libres de vivir para este fin, o sea, para el fin solamente y meramente carnal. Realmente es impresionante pensar esto, que existe, bueno, el Señor nos libró de esto, de tener una vida meramente con un propósito carnal. Y es por eso que pienso yo que evidentemente nosotros los cristianos sufrimos cuando fijamos nuestras metas en cosas meramente carnales. Eso es lo que quería compartir. Bien, yo quería tener una pequeña participación también. En cuanto a Judas, ya que se ha venido tocando el tema de Judas, su corazón no estaba con el Señor, dice la Escritura, donde está vuestro tesoro, allí estará vuestro corazón. Y ciertamente el corazón de Judas no estaba con el Señor. La traición, como se ha mencionado en el Salmo 41, verso 9, la traición la verdad que es tremendo cuando allí hay una amistad fingida, hay una personalidad que no está mostrando la realidad, porque el interés de Judas no eran los pobres, eran sus propios intereses. En la traición está el egoísmo también, pensando en sí mismo. Y cuando él va donde los principales sacerdotes y le dice, ¿qué me queréis dar? Y yo lo entregaré. Él va a hacer un negocio. Él va a negociar a la persona del Señor Jesús. Va a negociar según sus propios intereses. La persona del Señor no era de su interés. Había una amistad
fingida, una amistad fingida. Y cuando todos los discípulos pensaban y decían, ¿soy yo, Señor? Pero luego en el verso 25 dice, respondiendo Judas, el que le entregaba, dijo, ¿soy yo, maestro? No le dice, Señor. En el verso 22, los discípulos dicen, cada uno de ellos, dice, comenzó cada uno de ellos a decirle, ¿soy yo, Señor? Pero él le dice, ¿soy yo, maestro? Y luego el Señor le dice, tú lo has dicho, se lo confirma. Y yo pienso que el Señor al confirmarle, le está dando la oportunidad a Judas. El Señor siempre da oportunidades. Cuando pecamos, la Escritura nos dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Pero el Señor allí, participando con Él en el partimiento del pan, luego participa Judas también, y el Señor muy entristecido, está allí con él. Mi alma está muy triste hasta la muerte, dice. Y luego dice que cuando van a prender al Señor, dice en el verso 47, mientras todavía hablaba, vino Judas, uno de los 12, y con él mucha gente con espadas y palos de parte de los principales sacerdotes y de los ancianos del pueblo. Y el que le entregaba les había dado señal diciendo, al que yo besare, a ese prendedle. Y enseguida se acercó a Jesús y dijo, salve, maestro. Y esto es importante. Le dice, salve, maestro, y le besó. Y en el verso 50 hay una segunda oportunidad que le da el Señor. Jesús le dijo, amigo, ¿a qué vienes? Entonces se acercaron y echaron mano a Jesús y le prendieron. Ahora, cuando el Señor le hace la pregunta, amigo, ¿a qué vienes? Él podía responder y podía haber dicho a entregarte, o podía haberse arrepentido. Pero la pregunta que el Señor hace allí, y como todas las preguntas en la Escritura son reflexivas, son para que reflexionemos. Era para que reflexionara Judas. ¿A qué vienes? Cuando una persona, y a veces, bueno, siempre nosotros hacemos el llamado para que las personas vengan al Señor Jesús. Pero, ¿con qué intención se busca al Señor? ¿Cuál es la intención? El Señor va a juzgar las intenciones del corazón. Allí en Hebreos capítulo 4, verso 16 dice allí, perdón, en el 4:12, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, penetra hasta partir el alma y el espíritu, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Antes bien, no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Y cuando el Señor le habla, y esa palabra que le dice, ¿a qué viene? Esa palabra podía haberle escudriñado el corazón. De hecho, el Señor sabía perfectamente lo que había en el corazón de Judas. Allí en los primeros capítulos del Evangelio de Juan dice que él no necesitaba que nadie le diese testimonio de lo que había en el hombre, porque él los conocía a todos y conocía perfectamente a Judas y nos conoce perfectamente a nosotros y sabe perfectamente lo que pasa en estos momentos en cada una de nuestras vidas, en cada uno de nuestros corazones. Pero la traición allí se nos muestra y Judas es un símbolo de traición. Cuando alguien traiciona, dice este, es un Judas, me vendió como vendió Judas al Señor. Y son las actitudes del corazón las que van a marcar a este hombre. Aunque luego se arrepiente y devuelve el dinero, y los sacerdotes no lo aceptaron porque era precio de sangre,
y compraron el campo del alfarero donde Judas fue, se ahorcó y sus entrañas se derramaron allí. Era eso lo que quería compartir. Gracias, don Pato. Hubo algo que me quedó dando vuelta de lo que decía, que creo que da en el clavo, y es el tema de las intenciones del corazón. Verdaderamente yo creo que es un motivo para que cada persona también pueda ir reflexionando en la intimidad. ¿Con qué disposición, con qué intención yo me aproximo al Señor? Porque veíamos este aspecto ganancial. Nosotros revisábamos quizás meses atrás cuando veíamos el pensamiento de los discípulos, muchos tenían en mente de que el Señor iba a ser el gobernador político, que iba a traer prosperidad, iban a poder tener posiciones de autoridad, quizás hasta en su imaginario pudieron haber pensado de que iban a tener muchas posesiones materiales. Pero vemos a lo largo de todo el ministerio público del Señor cómo es que Él va rebatiendo estos pensamientos que ellos tenían. Pero aparentemente Judas estaba cercano al Señor por eso, por un aspecto más bien ganancial, porque esperaba hasta lo último de que el Señor finalmente pudiese desplegar este gobierno político, pudiese gobernar y ellos pudiesen ser beneficiarios de esta posición. Y veíamos cómo es que el Evangelio finalmente, toda la obra de Cristo, un hermano decía, es como que pone unos focos de mucha luz a la vida de las personas. Y ahí uno tiene dos opciones: o te ocultas en la oscuridad, como también lo podemos ver en el Evangelio de Juan, cuando dice que las obras son malas y por eso las personas se apartan, o podemos proceder en arrepentimiento, entendiendo de que es Cristo quien puede restaurar nuestra vida. Es la intención del corazón. Judas se ve expuesto a su pecado y su respuesta es ocultarse, apartarse y finalmente entregar aquello que le estaba incomodando, que era el mensaje continuo del Señor. Pero en el caso nuestro, nosotros podemos contemplarle y podemos aproximarnos con confianza a pesar de nuestros defectos, sabiendo de que Cristo ya pagó nuestra demanda de justicia. Podemos aproximarnos con un corazón sincero. Y ahí, retomando la idea de don Patricio, es la intención del corazón la que hace una diferencia sustancial. Al menos esa era la idea que quería transmitir para el término de este estudio. Por ahora vemos que ya hemos terminado, así que vamos a orar. Les invito a que terminemos la reunión con una oración.